más con el estudio bíblico de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar en esta mañana pidiendo primeramente vamos a orar primeramente al Señor por un día más que nos da, un día más de estudio bíblico, y esperando en Dios que cada uno de ustedes esté bien de salud ahí donde se encuentran, en su casa. Algunos de sus familiares tal vez a lo lejos, ¿verdad?, están pasando alguna dificultad con esto que está pasando. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te pedimos que tú ayudes cada hermano, Señor, tal vez tenemos un familiar allá a lo lejos, fuera del alcance de nosotros, Padre, y estamos preocupados y afligidos por ellos, Padre. Te pido que tú los ayudes, Padre, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos y suples sus necesidades, Padre. Ayúdanos en este día a poder entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a hablar en nuestros corazones, Padre. Te pido que tú redargullas, Señor, en nuestro corazón, y así que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender lo que tú quieres que entendamos en esta mañana. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana. Hoy no tenemos preguntas, vamos a dejarlo un poquito descanso, vamos a tenerlas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a tener las preguntas y las respuestas de la semana pasada, así que vamos a iniciar en esta mañana un poquito, vamos a de una vez rápido, ¿verdad?, pasar un poquito de costumbre que tenemos acerca de las preguntas. Vamos a iniciar en esta mañana con el estudio de la palabra de Dios, así que voy a hablar que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 27, Hechos capítulo 27. Si ustedes ven ahí en Hechos capítulo 27, en sus Biblias, en muchas de ellas tiene el encabezado de Pablo es enviado a Roma. Si vemos aquí, una de las peticiones más grandes que Pablo tenía y una carga que Pablo tenía era que él quería ir a Roma a predicar el Evangelio. Y en este viaje en el cual se fue Pablo a Roma, fue uno de sus últimos viajes, o fue el último viaje en el cual él fue para Roma, y después de ahí, ¿verdad?, él fue muerto como mártir del Señor. Y aquí vemos algo muy importante que vamos a aprender aquí de la vida de Pablo, y no solamente de él, sino la gente que lo rodeaba ahí donde él se encontraba, como él siempre fue de testimonio ahí donde él se encontraba. Así que vemos en el capítulo 27, ya él en tres o dos ocasiones, no recuerdo muy bien, él había tenido naufragios ya. Entonces ya había estado él hablando a gobernadores, hablando a grandes personalidades de la política, así también como líderes. Y aquí se encontraba ya en lo último de su ministerio, casi ya ahí en el capítulo 27. Y aquí vemos al apóstol Pablo. Aquí el que escribe este libro es Lucas, y nos da tremendos detalles acerca de esto, del naufragio de Pablo. Y muchos comentaristas han dicho que es una descripción muy buena y muy tremenda, que eso nos indica cómo eran los tiempos de aquel entonces acerca de los barcos, cómo se manejaban, qué era lo que se utilizaba. Y aquí vemos cómo Lucas, el doctor Lucas, es tan explícito en todo esto. Ahora vamos a ver aquí el apóstol Pablo. Si vemos ahí en el libro Hechos 27, lo vamos a leerlo todo, ¿verdad?, por el tiempo, pero ustedes ven ahí, vemos que Pablo, ¿verdad?, es enviado para Roma, pero en eso él primero hizo un viaje en un barco, y después de ese barco, ¿verdad?, el cual había un centurión que se llamaba Julio, dice que lo trató humanamente, ¿verdad?, llegaron hasta un lugar, y entonces ahí él, ¿verdad?, él estuvo descansando, y le dieron oportunidad de que unos mismos hermanos lo ayudaran, ¿verdad?, en ese lapso, tal vez le dieran de comer para que descansara. Y después tuvo un segundo viaje ahí mismo, embarcaron en otra nave, en otro barco, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver desde el versículo 7, ahí en Hechos 27, 7, para entrar de lleno, ¿verdad?, con el mensaje, ¿verdad?, con lo que queremos enseñar en esta mañana. Fíjense bien en el versículo 7, dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente
al Gilcio, porque nos impedía, dice, el viento. Navegamos a Sotavento de Cirene frente a Salmón. Dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y dígase en el versículo 9, que es el que vamos a estudiar un poquito más y a empezar ahí, dice ahí, habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí se encontraba el apóstol Pablo. Mucho se cree que esta nave era utilizada para llevar mercancía. Muchos se dicen que tal vez llevaba grano o trigo, ¿verdad?, de Egipto, y lo llevaba hacia Italia, hacia Roma. Entonces este barco eran barcos como cargueros, mercantes, en el cual ellos transportaban muchos granos, muchas frutas hacia otros países. Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo, claramente diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí Pablo les estaba diciendo, creo que va a ser muy peligroso si nosotros nos vamos en este barco y vamos a navegar en este momento. Yo creo que Pablo tal vez les estaba diciendo, tienen que esperar otro momento apropiado para poder navegar, porque Pablo estaba dando a entender que iba a haber tal vez una tormenta, que iba a haber tal vez un huracán, que va a haber una tempestad, y Pablo les estaba anunciando de un peligro que se avecinaba sobre ellos, pero ellos no haciendo caso omiso a ellos. Dice que ahí en el versículo 11, 27-11, pero el centurión, dice, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ellos no hicieron caso al apóstol Pablo. Dijeron, ¿cómo vamos a hacerle caso a este predicadorcito? ¿Cómo vamos a hacerle caso a este hermano? Y ellos dijeron, vamos a navegar porque es el tiempo que nosotros queremos ir. Es nuestro tiempo, yo creo que debemos de hacerlo. O sea, aquí lo primero que tenemos que ver, hermano, es que ellos se encontraban en una completa impaciencia. Querían hacer las cosas a su tiempo y a su manera, no haciéndole caso, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Aquí la impaciencia es algo muy común que tenemos en la actualidad y en el cual esta generación se ha manejado con un gran, podemos decir, gran defecto, que es la impaciencia. La impaciencia es la que se maneja en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros no vamos, ¿verdad?, a alguna tienda, no vamos a algún lugar y todo lo hacen en express, rápido? Porque este mundo se está moviendo así rápido, todo es rápido y la gente se ha vuelto súper impaciente. Tú vas a un lugar que tienes que mover rápido, simplemente cuando vas, tal vez vas a agarrar el metro, vas a agarrar el camión, vas a agarrar cualquier cosa, vas a algún lugar, tienes que moverte así rápido porque es un mundo que se está moviendo así de rápido. Y eso muchas veces nos lleva a la impaciencia. Queremos las cosas ya al instante. Vivimos en un mundo que está envuelto al instante. Todo es al instante. Si no es al instante, entonces no me agrada, entonces no me gusta. La impaciencia es algo que está gobernando aún inclusive en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones. Vemos ahí, si vamos a ir prontamente ahí en el Salmo 143, en el Salmo 143, 7, Salmo 143, 7, ahí vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 143, 7, dice ahí la palabra de Dios. Salmo 143, 7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro,
ni venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Fíjense bien aquí en estas palabras, lo que escribe ahí el salmista, dice, respóndeme pronto. Y esa palabra va utilizada ahí, respóndeme pronto. ¿Por qué? Porque desmaya mi espíritu. Respóndeme rápido, Señor. Estamos viviendo en una impaciencia tremenda, inclusive dentro de las iglesias, que hay muchos que oran, bueno, yo estoy orando por alguna petición, yo estoy orando por algo que yo quiero que Dios me responda, pero dicen, yo quiero que Dios me responda pronto. Estamos dentro de una impaciencia. La impaciencia es la falta de fe en los tiempos de Dios. O sea, queremos en el tiempo de nosotros y no en el tiempo de Dios. La impaciencia nos lleva a cometer muchos errores. La impaciencia nos impulsa normalmente a actuar por impulso, por esa emoción a la cual que nos lleva a decir, soy impaciente y voy a actuar ya. No voy a esperar el tiempo del Señor. Cuando el tiempo del Señor es perfecto, dice en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. ¿Y el tiempo de quién? No el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios. Así se encontraban estas personas ahí que acompañaban al apóstol Pablo ahí en esa embarcación. Pablo les estaba diciendo, tengan cuidado, no es el tiempo de navegar, no es el tiempo de ir en ese mar que más adelante va a estar en tempestad, más adelante va a haber tal vez un huracán, más adelante va a haber peligro, no solamente para la carga que llevamos, sino para nosotros, las personas. Pero ellos dijeron, no, estamos impacientes y tenemos que hacer el viaje ya. En este momento, no esperando el tiempo del Señor. Entonces la impaciencia normalmente nos lleva a ser impulsivos. Nos lleva a ser impulsivos y no tenemos paciencia. Hay que tener mucha paciencia, porque si no tenemos paciencia, a veces perdemos muchas bendiciones por falta de no tener paciencia. Hay muchos jóvenes los cuales por su impaciencia a veces escogen a la pareja, escogen a la muchacha o al muchacho que no es el correcto. ¿Por qué? Porque están impacientes, no esperando el tiempo del Señor. Y hay hermanos tal vez que están orando por alguna necesidad, algún esposo que es inconverso, alguna esposa que es inconversa, algún hijo que está metido tal vez en las drogas, metido en malos caminos, y están orando, pero solamente su oración es corta, es de poco duración. Dicen, ya quiero, como dice ahí en el Salmo 43, respóndeme pronto. ¿Por qué? Dice, porque si no, desmaya mi espíritu. Y así nos encontramos muchas veces con esa impaciencia que no nos va a ayudar absolutamente en nada. Les quiero dar un ejemplo. Dicen que allá en Japón hay un cultivo que allá lo aprecian mucho, que es el bambú. Dicen que el bambú japonés se siembra, entonces cuando lo siembran, dice que tienen que regarlo todo el tiempo, tienen que estar cuidando esa semilla que sembraron del bambú, y entonces lo riegan cada día, cada día regarlo, cada día ponerle atención, cada día tener cuidado. Y dice que ese bambú dura 7 años sin germinar. 7 años que tú no ves absolutamente nada, tú no ves que está saliendo ahí una ramita, un retoño, no. 7 años dura ahí. Que después de 7 años, ese bambú empieza a salir. En 6 semanas ese bambú crece hasta 30 metros de altura. Pero ¿qué tuviste que esperar? 7 años esperando sin ver absolutamente nada. Un agricultor que no tiene experiencia en eso, claro, va a durar 1, 2, 3 años y ve que no hay fruto, va a decir, no, yo creo que esta cosecha no sirve para nada. Pero son 7 años lo que dura ese bambú ahí, abajo de la tierra, tal vez echando raíces, tal vez agarrando más fuerza, para en 6 semanas después, ese bambú crece grande y fuerte hasta 30 metros de altura. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia.
Muchas veces así nosotros, Dios está esperando, está creciendo eso abajo de la tierra, tal vez no lo vemos, pero vamos a seguir orando, esperando en el Señor, tal vez por esa petición, tal vez por eso que tú tienes ya tiempo orando, esa petición que tal vez digas, bueno Señor, estoy desesperándome, no comprendo por qué no ocurre, estoy haciendo tu obra, Padre, mira, tú me estás llamando tal vez para algún lugar, no sé Señor, no sé cuál sea tu voluntad para mí, pero sigue orando en el Señor, porque esas raíces están creciendo ahí fuerte para que después ese como este bambú crece hasta 30 metros de altura, frondoso y fuerte. ¿Por qué? Porque el agricultor tuvo paciencia. Y así debemos de ser nosotros como cristianos, tener paciencia, no caer en la impaciencia. Y fue lo que pasó aquí con estos viajeros que iban junto con Pablo. No tuvieron paciencia, no le hicieron caso a lo que él decía. Decía, hay que esperar el tiempo, mira, no es el tiempo apropiado para hacerlo. Dijeron, no importa, vamos a hacerlo ya. Y no hicieron caso. Entonces la impaciencia, hermanos, es falta de confianza en los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios sabe cuándo es el tiempo que Él nos va a responder. Entonces hay que tener paciencia en eso. Y la paciencia, como te digo, es algo que se va adquiriendo, es algo que uno aprende con el tiempo. Es uno que aprende con el tiempo, el tener paciencia. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos habla acerca de que muchos personajes bíblicos tuvieron impaciencia. Ahí en Primera de Samuel, no por el tiempo vamos ahí, pero si ustedes lo pueden ver ahí en su casa, ahí en Primera de Samuel 13, capítulo 8 al 14, nos habla de una historia muy conocida, la historia del rey Saúl, el cual dice que él estaba esperando que Samuel llegara a ofrecer el sacrificio, y dice que él miró que Samuel no llegaba, y entonces él dice, yo me apresuré pronto, y ofrecí ese sacrificio, y lo ofreció ya cuando llegó Samuel. Él había hecho todo el trabajo que no le correspondía a él, le correspondía solamente al varón de Dios, al siervo de Dios, a Samuel, hacer ese trabajo, y él lo hizo. ¿Por qué? Por su impaciencia, y su impaciencia lo llevó a la desobediencia. Eso fue lo que hizo Saúl ahí, dándonos un ejemplo acerca de la impaciencia de todo esto. Dice ahí también, ¿verdad? En Lucas 21:19 también hay un ejemplo de impaciencia. Vamos a ver en Lucas 21:19, ahí en el libro de Lucas 21:19, estamos hablando acerca, ¿verdad?, de la impaciencia. Lucas 21:19. Si se han fijado, no le he puesto de título todavía a esta enseñanza, se la voy a poner ya hasta el último, ¿verdad?, para que le pongan atención ahí. Lucas 21:19, dice ahí la palabra de Dios. 21:19 dice, con vuestra paciencia, dice, ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, dice, ganaréis vuestras almas. Entonces, con nuestra paciencia ganaremos tal vez el buen matrimonio que tal vez tú esperas en un futuro. Este joven que está esperando a una buena esposa, esta muchacha que está esperando una buena esposa, con paciencia lograremos una buena iglesia, con paciencia lograremos un buen ministerio, tal vez de autobuses, tal vez no sé, allí en tu clase de escuela dominical, tal vez en algún ministerio que tú tengas, en la ruta de buses, no sé, en cualquier ministerio que tengas, con paciencia y orando al Señor, y en su tiempo Dios te lo dará. Hay muchos ejemplos de eso, pero vamos a avanzar rápido, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente punto en Hechos 27. Vamos a volver otra vez hasta Hechos 27, versículo 10. Hechos 27, 10. Ya lo leímos un poquito, vamos a repasarlo una vez más para agarrar unas tremendas verdades que encontramos ahí en Hechos 27. En Hechos 27, vamos a ver en el versículo 10 y 11, dice, diciéndoles, varones, veo que
La navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía el apóstol Pablo. Quiero que nos fijemos bien en estas palabras. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí tenemos a este piloto, tal vez tenía muchos años manejando esa embarcación. Y él decía, ¿cómo yo le voy a hacer caso a este predicadorcito, a este hombre que no sabe nada? Él no sabe manejar este tipo de naves, estos tipos de barcos, él no tiene experiencia en esto. Yo tengo ya tantos años de experiencia en esto, tengo de veras ya mucho tiempo, yo creo que yo sé más que él, ¿yo qué le voy a hacer caso a él? Entonces, daban por indiferente el consejo que daba el apóstol Pablo y lo juzgaban, como comúnmente se dice, lo juzgaban loco con su opinión al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo, ahora el siguiente punto es que muchas veces nosotros tenemos más fe, ¿verdad? O más confianza en la experiencia del hombre que en la sabiduría de Dios. Tenemos más fe o más confianza en la experiencia del hombre que en la sabiduría de Dios. A veces confiamos más en los que nos dice, ¿verdad? A veces vemos en la televisión y decimos, bueno, confío más lo que me va a decir tal vez el horóscopo, lo que me va a decir tal vez esta persona. Confío más, ¿verdad? Muchos consejos, mucha gente cristiana que busca consejos hasta en la televisión. Le hacen más caso a un consejo ahí en la televisión a una persona que no sabe absolutamente nada de las cosas de Dios. Le ponen más atención a esa persona que al siervo de Dios y al consejo de la palabra de Dios. Le ponen más atención a lo que te dicen ahí en Facebook, a lo que te dicen ahí en las redes sociales, que a lo que dice la palabra de Dios. Y es triste, hermanos, que mucha gente le está poniendo más atención a los consejos que dan en Facebook y en las redes sociales que a lo que dice la bendita palabra de Dios que nos fue dada para que nosotros aprendamos y adquiramos sabiduría en la palabra del Señor. Y es triste decirlo, pero mucha gente se están volviendo más en eso, haciendo más caso a eso que en la palabra de Dios. Aquí tenemos uno de los errores en los cuales te van a llevar, como título le he puesto a este mensaje, lo que te puede llevar a un naufragio espiritual. Los pasos que te llevan a un naufragio espiritual si no ponemos atención. Ahora, fíjense bien, aquí tenemos la impaciencia, ya la vimos, pero ahora aquí tenemos a que le hicieron más caso, ¿verdad?, al hombre del mundo por su experiencia que al varón de Dios. Le hicieron más caso a los consejos de este mundo, al psiquiatra, al doctor ese que te estudia la mente, aquel que te da consejos, aquel. Ya hay tanta gente que está saliendo dando supuestos consejos nada más psicológicamente, pero no usan la palabra del Señor como base, usando solamente su experiencia, solamente su sabiduría. Y es triste, hermanos, que muchos cristianos estén yendo a esos consejos. Ahora, nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en lo que estamos viendo, en lo que estamos oyendo, y no prestarle atención a esos consejos que no son agarrados de la palabra del Señor. Dice ahí en Jeremías 17:5, vamos a ir hasta el libro de Jeremías 17:5, en el libro de Jeremías 17:5, déjenme llego ahí, Jeremías 17:5, dice ahí la palabra de Dios, ahí en el libro de Jeremías 17:5, dice ahí la palabra de Dios así. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y no pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esos tipos de consejos y esos comentarios que vemos ahí, haciéndole más caso a eso que la palabra
del Señor. Debemos de poner más atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Ok, ya vimos dos ejemplos de cómo llegar a un naufragio espiritual. Ya vimos que primero es la impaciencia. Ser impaciente, hacerlo cuando yo quiero, no en el tiempo de Dios. Aunque ahí el varón de Dios, Pablo, les decía, no lo hagan, no es el tiempo apropiado, por favor no lo hagan, no vamos a partir, vamos a quedarnos aquí hasta que sea algún tiempo seguro para hacerlo. Ellos no hicieron caso, ellos partieron por la impaciencia. La impaciencia te lleva al impulso, normalmente te lleva al impulso a hacer algo que a veces después te arrepientes por haberlo hecho. Después vimos que para llegar a un naufragio también, un naufragio espiritual, haces caso más ¿a quién? A los hombres del mundo. Tienes más confianza en la experiencia de ellos, en el estudio de ellos, que en la sabiduría de Dios, o hacerle más caso a un consejo del varón de Dios, a un consejo tal vez de tu pastor que te está dando un consejo. Tú le haces más caso, ¿verdad?, a tu compadre, a tu amigo, ¿verdad?, a aquella persona que te va a dar un mal consejo, a aquella persona que te va a gustar el consejo que te da. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahí en 1 Reyes 12:6 nos habla un poquito acerca de un rey, el cual pidió un consejo que los jóvenes le dieron, y no un consejo de los ancianos que tenían un consejo que tal vez le podía ayudar más. Ustedes lo pueden ver en 1 Reyes 12:6. Ahora vamos a ver la tercera cosa, ahí en Hechos 27:12, la tercera cosa que te puede llevar a un naufragio espiritual, a que tú te pierdas en medio de todo eso si no hacemos caso. En Hechos 27, versículo 12, siendo, dice, incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Fíjense bien, quiero que nos pongamos mucha atención ahí en el primero. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría dice zarpar también de allí. Ahora, fíjense bien, aquí la palabra clave es, y siendo incómodo. Siendo incómodo. Aquí la palabra es incómodo, es algo que encierra, hermanos, que muchas veces nosotros nos sentimos incómodos cuando se nos predica la verdad de la palabra de Dios. Nos preocupamos más por la comodidad, el estar contentos, el estar confortables, el estar ahí, que nadie me diga absolutamente nada. Yo quiero estar conforme ahí donde yo estoy. Yo quiero estar ahí tranquilo. No quiero que me incomode absolutamente nada. Yo quiero estar en el camino de Dios, pero yo no quiero que se me predique la palabra dura. No quiero que se me exhorte. No quiero que se me enseñe con la palabra de Dios en lo cual yo estoy mal. No quiero que me incomoden en mi vida. Yo estoy viviendo una vida que me agrada a mí. Yo estoy viviendo una vida cómoda y yo no quiero ser incomodado por eso. ¿Ven? Entonces hay mucha gente que nos sentimos incómodos cuando se nos predica la verdad de la palabra de Dios, así como David cuando llegó ahí el profeta, ¿verdad?, Natán, señalándole con el dedo en su misma cara, diciéndole, tú eres ese hombre. ¿Cómo se sintió David? Se sintió incómodo, diciendo, uy, no quiero que me diga eso, pero él comprendió y supo que estaba mal. Él se arrepintió, ¿verdad?, en su corazón, pero él sintió incomodidad sabiendo que él había cometido ese tremendo pecado. Entonces, la incomodidad, ¿verdad?, nos hace que no nos sintamos bien, ¿verdad?, cuando se nos exhorta, cuando se nos predica, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Dice ahí en Timoteo, predica la palabra fuera de tiempo, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios a veces no nos va a gustar, la palabra de Dios a veces nos va a herir, la palabra de Dios a veces nos va a avergonzar inclusive, pero debemos de hacerle caso a la palabra de Dios, y a veces nos vamos a incomodar, pero debemos de hacerle caso. Mucha gente hace sus decisiones solamente a su conveniencia y no por convicción.
Mucha gente dice, bueno, mucha gente se mueve de iglesia en iglesia porque no está cómodo en una iglesia. Quieren sentirse cómodos, quieren sentirse alegres. Entonces dice, bueno, aquí en esta iglesia no se utiliza este tipo de música, aquí en esta iglesia no se enseña esto, aquí en esta iglesia, cuando no va conforme a la palabra de Dios, están buscando lo que a ellos les agrada, quieren sentirse cómodos, en una comodidad ahí en la cual no quiero que me incomoden, quiero estar en una iglesia tranquila, en una iglesia light, la cual no se me exponga, no se me predique en contra del pecado. Quiero que se me predique de la prosperidad, quiero que se me predique, ¿verdad?, que Dios tiene solamente bendiciones para mí. Quiero que me prediquen que yo debo de tener un pensamiento positivo, que yo lo declaro, que esto es mío, que yo declaro. No quieren que se les predique la verdad de la palabra de Dios y no quieren sentirse incómodos. Entonces, cuando Juan decía, arrepentíos porque el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. Y cuando Cristo les predicaba a los fariseos y a los saduceos, les decía, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, que los fariseos y saduceos se sentían incómodos con eso que el Señor les decía. Amén, pero es importante, hermanos, que nosotros hagamos más caso y tomemos decisiones, ¿verdad?, con convicción y no por conveniencia, sentirnos solamente cómodos a lo fácil. Pues como te digo, hay muchos dicen, yo me salgo de esta iglesia porque el pastor es muy estricto, ¿verdad? No me siento cómodo con la presión, ¿verdad? No quiero pasar al altar ahí a orar al Señor porque me siento incómodo al pasar ahí. Me siento incómodo que se me predique el día a ganar almas. Me siento incómodo que me digan que yo tengo que diezmar. Me siento incómodo que yo tengo que ayudar ahí en la iglesia. Necesitamos mucha ayuda en la iglesia en la actualidad y mucha gente no quiere ir ahí. No, me siento muy incómodo de estar ahí. No me vaya a enfermar, hermano. Me siento muy incómodo de ayudar en esto porque no sé, me vaya a pasar algo, me siento incómodo hacer todo esto, pero todo eso nos va a llevar, hermanos, a tener un naufragio espiritual si no hacemos caso a la palabra del Señor. Allí en Marcos, por el tiempo, en Marcos 10:21 nos habla que un joven llegó al Señor y le dijo, mira, yo he cumplido todos los mandamientos, y Cristo le dijo, ok, bien has hecho, has cumplido todo, solo una cosa te hace falta, véndelo todo, y dice, toma tu cruz, ¿y qué? Y sígueme. Amén. Tomar su cruz era que él se iba a sentir incómodo. El tomar una cruz te va a hacer que te sientas incómodo. Te va a sentir que digas, bueno, no me siento a gusto, no me siento contento, yo no quiero sufrir, yo no quiero. Mucha gente busca el evangelio, ¿verdad?, cómodo, que no sufre. Dicen, yo no quiero sufrir. Yo no quiero andar en la calle en el sol, yo no quiero andar cuando está lloviendo, no quiero andar ganando almas allá, quiero sentirme cómodo. Entonces, eso nos lleva a un naufragio espiritual. Ya vimos primero la impaciencia. Lo hacen todo en el tiempo que no es el de Dios. Segundo, tenemos más fe o más confianza en la experiencia del hombre que en la sabiduría de nuestro Dios. Y tercero, nos sentimos incómodos cuando se nos predica la verdad de la palabra de Dios. Y eso nos lleva por completo a un naufragio espiritual, porque nuestra vida es como un barco, ahí vamos, y el mar es ahí donde vamos, y se van a venir dificultades, se van a venir tempestades, y ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar impacientes, vamos a reaccionar confiando solamente, ¿verdad?, en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. ¿En qué te vas a agarrar? ¿En qué te vas a basar, verdad?, para que tú hagas tus decisiones. ¿O te incomoda la palabra de Dios? ¿Te incomoda que se te predique la verdad de la palabra de Dios? Debemos de tener mucho cuidado con esto y no llegar a un naufragio espiritual en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder poner por obra esto que hemos aprendido, Señor. A veces somos impacientes en algo que muchas veces, Señor, hemos fallado, Padre. Y muchas veces los hombres en ocasiones tomamos decisiones incorrectas porque somos impacientes, Señor, y no le hacemos caso al tiempo de Dios, al tiempo apropiado que Dios tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender todo esto y hacerle caso a tu palabra y no muchas veces a la sabiduría de los hombres,
la sabiduría de mi compadre, la sabiduría de mi hermano, la sabiduría de mi compañero de trabajo y no hacemos caso a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a que tú cuando nos prediques sentirnos incómodos sabiendo que debemos de cambiar eso en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Amén. Dios les bendiga.